Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Iniciamos una nueva serie hablando sobre un tema apasionante que muchas veces ha sido ignorado, pero que nos da una perspectiva más completa de la narrativa bíblica: el mundo sobrenatural de la Biblia. Basados en la enseñanza de eruditos como Michael Heiser y otros, profundizaremos en aquellos pasajes que suelen ser pasados por alto o interpretados superficialmente y cómo la comprensión de este tema tiene un impacto en nuestro diario vivir. Acompañemos a Alex y a Marcelo aquí en Entre Semana. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿Quién persuadirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo: Yo lo persuadiré. El Señor le preguntó: ¿Cómo? Y él respondió: Saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo: Lo persuadirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Y ahora el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos sus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra usted. Estas son palabras de Micaías, el profeta, en Segunda de Reyes. Primera de Reyes. Primera de Reyes, perdón. 22. Capítulo 22, versículos 19. En adelante. Ahí, para adelante. Y son palabras raras y son cosas donde digo, ¿qué es esta escena? Saltemos lo importante es lo que pasó con el profeta Micaías. Suele ser la salida fácil. Ahora, no solo un pasaje así. Hay un montón de pasajes de la Biblia que nos abren a un escenario que muchas veces has pasado por alto. Pienso en Eliseo. ¿Te acuerdas cuando está hablando con su siervo y dice: te ruego que abra sus ojos para que vea? Y sus ojos fueron abiertos y vio el ejército de Dios y hace dice montado a caballo, algo así. Y es como que, ok, vio eso. Y nadie dice nada y seguimos, ¿no? O también en los relatos de la creación, donde Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bueno, pero ahí es la Trinidad. Eso es obvio. ¿Okay? Muchos dicen eso es evidencia trinitaria. Sí. No. Bienvenido al mundo extraño del mundo sobrenatural de la Biblia. Sí. El extraño mundo ahí está, ¿no? El extraño mundo sobrenatural de la Biblia. Estamos haciendo esta serie y lo estamos basando en un libro, los escritos de el doctor Michael Heiser, que hace poco falleció, pero dejó esta manera de ver a la escritura que toma en cuenta justamente esto, el mundo sobrenatural. Sí. Escribió un libro que se tradujo y Heiser solamente está vendiendo la versión en inglés, sí, porque la versión en español lo hizo gratis. Entonces ahí lo tenemos en las notas, tenemos el vínculo. Lo que pasa es que, a ver, si no me equivoco, la versión técnica, que está con miles de referencias, esa la vende, pero la versión que hizo popular... Hay uno que se llama El Mundo Desconocido. Sí. En inglés, The Unseen Realm. Después hizo esta que es sobrenatural y es como un poco más compendio, fácil de digerir. Y esa está en todos los idiomas disponibles. Sí. Visión de Reino. Excelente. Esto es un homenaje a Heiser. Sí. Totalmente, Sí. ¿ok? Falleció hace poco. Sí, hace poco, hace unos meses. Hace unos meses atrás y dijimos, algo hay que hacer. Porque, a ver, antes de meternos en este tema del mundo espiritual o el mundo sobrenatural de la Biblia, quizás lo que hizo este hombre él fue un erudito que fue residente por años del software Logos, que es muy conocido y masificado. Y lo que quizás la gran virtud que tuvo, porque algunos han dicho, bueno, Heiser inventó esto. No, esto viene de años y de años. Claro. Lo que pasa es que estuvo en el mundo académico y como que no se masificó, no se popularizó y ahí quedó. Y porque compartirlo, ¿cómo lo haces para bajarlo? O sea, todavía estamos tratando de pelear esto de Trinidad y entender que Dios es un ser que existe en tres personas y me vienes a hablar ahora de un mundo sobrenatural y un mundo espiritual, ¿no? Porque creo que la gran virtud de Heiser fue precisamente eso, masificarlo, popularizarlo, ponerlo en un lenguaje que uno pueda entender y decir, es necesario que la Iglesia de Cristo conozca esto porque eso nos va a dar una perspectiva distinta.
no es que cambia esencialmente todo lo que uno cree en el sentido, bueno, entonces que ahora somos salvos por... No va por ahí. Pero sí nos da una perspectiva no solo más profunda, más amplia, de un mundo que quizás lo hemos dejado a un lado. No sé si tiene que ver con la occidentalización del cristianismo, porque tenemos que entender que la Biblia tuvo un contexto, y ese contexto no fue occidental. Aunque se conoce el mundo occidental como el mundo judeo-cristiano. Mira qué loco. Sí. O sea, desde el punto de vista de la historia, todo el mundo occidental es el mundo, entre comillas, judeo-cristiano, pero las escrituras que dan forma al mundo judeo-cristiano no tienen contexto occidental, tienen contexto oriental. Sí. Entonces, ahí ya empezamos con el pie izquierdo, por decirlo de alguna forma. Y después también está el tema histórico. El hecho de que nosotros hemos ido empaquetando la Biblia. Lo vimos cuando hicimos la serie de El amplio espectro de la cristiandad. Había un punto, ¿no?, donde se empezó a tomar colores más griegos, ¿no? La interpretación de la escritura. Totalmente. Entonces, los cristianos que leían la escritura lo veían a través de sus lentes griegos. Entonces, lo que dice aquí pues es una metáfora. Entonces lo que quiere decir es esto, esto y esto y esto. Entonces se fue plasmando a través de el lente de Platón y Aristóteles y todo lo demás. Después, durante la Reforma, personas claves empezaron a comentar sobre la Biblia y después, o sea, ¿cuántas veces escuchas un sermón? La Reforma se da en contexto de Renacimiento, que fue el Renacimiento de las ideas griegas. Claro. Entonces, pero después, o sea, yo entonces interpreto la Biblia a través del lente de Calvino, de Lutero, y es como que no, ellos sí tienen la perspectiva correcta. Sí. Cuando en realidad lo que deberíamos hacer es ir aún más atrás y tratar de entender cuál es el contexto en el cual los israelitas o los judíos de aquel entonces, especialmente durante el tiempo de Jesús, entendían las escrituras. Porque, a ver, por ejemplo, no sé si te ha tocado, pero a veces uno lee un libro. A mí me pasa, estoy leyendo un libro que se escribió en 1900 y dice, no, porque tal vino vestido como el actor tal. Claro. Y yo, ¿y este quién es? O sea, tiene escenas que no lo veo. O sea, y entonces tengo que googlearlo. Claro. Era un actor y no sé qué, y solía vestirse de esta forma. Ok, ya, ahora entiendo. Pero yo no puedo agarrarlo y decir, se me hace que es una metáfora. O se me hace que... O quiero entenderlo. A ver, las letras de su nombre, ¿qué significa? Sí. No. Es decir, ¿qué hubiera entendido una persona que lo escribió al momento de que al que se escribió? Entonces, hay cosas que cuando nosotros lo vemos, lo leemos, tenemos que también tomar en cuenta un montón de otros escritos de aquel entonces. Vamos a hablar durante esta serie acerca de el tiempo, los escritos del Segundo Templo. Sí. Los escritos del Segundo Templo son todos aquellos escritos que eran populares, eran conocidos, era donde lo que traía la mente, o sea, donde tenía la mente los judíos, ¿no? Ahora, algo que dijiste que es súper importante en cuanto a los lentes. Creo que hay un ejemplo, pensaba, ahora en tacos, ¿no? No porque tenga hambre, pero pensaba en tacos. Si estuviésemos escribiendo un libro de hoy en México y dijéramos, bueno, y una biografía, no sé, la aventura de dos locos en un podcast y fuimos por tacos después de grabar. Y alguien lee eso del otro lado del mundo, no entendería. Ahora, lo leen en Chile y dirían, ok, una tortilla de harina con elotes, con frijoles, con aguacate, con palta, con jitomate, con pollo, con carne. Eso sería un taco. Y uno diría, no, eso no es un taco. O sea, piensa, el que no conoce nada dice, no tengo idea qué escribieron. El que tiene una idea asume que lo que fuimos a comer nosotros es lo que él entiende como taco. Porque fuera de México, eso es un taco. Pero los mexicanos leen eso y entienden que si fuimos en la noche por unos tacos, seguramente era o suadero o pastor. Si decimos, fuimos en la mañana por unos tacos, el mexicano va a saber que es o carnita o taco de canasta. O sea, soy sincero, yo como extranjero todavía no entiendo las reglas. Yo de poquito voy a entender. O sea, a eso me refiero. Nunca vas a ir por tacos y por al pastor al desayuno o taco de canasta a la cena. ¿Entiendes? Pero eso no tenemos que explicarlo acá. Sí.
Pero fuera de México tenemos que explicar hasta qué es un taco porque entienden taco bajo sus propios lentes. Ahora, imagínate qué pasa con una comida mundialmente conocida en un mismo contexto presente y nosotros queremos ir a entender un libro de miles de años en otro contexto cultural. Entonces, tenemos no solamente que ir a, de alguna manera, verlo con lentes israelitas de un judío, sino primero quitarnos nuestros propios lentes. Porque eso quizás es lo más complicado. Tenemos un montón de lentes con el cual hemos leído la escritura, lentes más griegos, lentes más romanos, lentes más del tiempo de la Reforma, que no son malos, pero son los lentes que no son los lentes originales como para entender la Biblia. Y eso que creo que quizás es el primer elemento que uno tiene que entender cuando va. ¿Qué entendían en aquel tiempo por el mundo sobrenatural? ¿Qué era aquello que ellos veían? El judío, cuando se habla, va a Génesis capítulo 1 y nosotros tenemos una idea de Génesis capítulo 1 quizás muy distinta, ¿no? ¿Por dónde podemos empezar? Citaste Primera de Reyes como algo raro y vino un espíritu y dijo, yo aquí, yo acá. ¿Qué dice la Biblia cuando habla de mundo espiritual? ¿Por dónde podemos empezar? Comencemos con el concepto del concilio divino, ¿no? Yo creo que hay un tema que se ha dejado a un lado, se ha ignorado, y es este concepto de que Dios trabaja o obra o ejecuta su voluntad, no solamente de manera unilateral, como o sea, quien está en todas partes y hace todo por sí solo, sino que también tiene un equipo. Sí. Tiene seres espirituales que van llevando a cabo su voluntad. Sí, quizás solamente permíteme un prefacio a Concilio Divino. Vamos a colocar en las notas el link del libro, ¿no? Porque está disponible de forma gratis y legal. No, perdón, espacio legal, no ilegal, ¿ok? Legalmente está disponible. Y vamos a colocar el link de unos videos, son 7 videos, que es los seres espirituales en la Biblia, o el mundo espiritual de la Biblia, de Buffett Project. Ahora, creo que hay algo que tenemos que entender, quizás antes de meternos en Concilio Divino, que tiene que ver con cómo empieza todo. Fíjate, hay una idea de que toda la escritura responde a dos mundos. Hay un mundo espiritual, el mundo de Dios, y el mundo terrenal que conocemos nosotros. En Edén están juntos. Eso es algo que uno debería entender para saber por qué razón Adán y Eva no se sorprendieron que una serpiente les hablara. Ya vamos a meternos en eso. Pero hay un mundo, una esfera espiritual que aparece en toda la Biblia. Les predicaste hace varios domingos atrás del famoso Padre Nuestro. Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la esfera espiritual como en la esfera terrenal. Nosotros decimos en los cielos y en la tierra, pensamos de inmediato en mansiones, calle de oro y acá ríos. Pero no está hablando de eso. Está hablando de 2 esferas. Y termina la Biblia diciendo, y vi nuevos cielos y nueva tierra juntos. O sea, ¿qué es cielos y tierra? Yo creo que tiene que ver con, tenemos que entender que hay una dimensión espiritual diferente a lo que nosotros conocemos, un mundo espiritual. Claro. Y en ese mundo espiritual funcionan de una manera, que es lo que hablabas de Concilio Divino. Pero si no entendemos que existe ese mundo espiritual, es como que, ok, pensamos que Dios es el único ser espiritual que hay y nada más. Y hay más seres espirituales. Sí. Y yo creo que en parte esto se da porque hay pasajes que habla acerca de los ídolos, ¿no? En Isaías, no me acuerdo exactamente cuál es el capítulo, pero habla acerca de que un hombre hace un ídolo, ¿no? Sí. Y dice, no es esto una mentira. Pablo habla acerca de aquellos que no son dioses, para hablar acerca de o sea, los que adoran a ídolos. Entonces hay este concepto también, Jehová uno es. Cuando habla acerca de Jesús, dice que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser? Más no, porque hay este concepto. La Biblia habla acerca de los hijos de Dios. Sí. ¿No? Y muchos lo toman
como seres espirituales, se entiende como seres espirituales. Si vemos otros escritos, si vemos a través de la Biblia, cuando habla acerca de esto, creo que en Job dice, cuando Dios creó el mundo, las estrellas, lo que sea, los hijos de Dios regocijaron. Dice, ¿y estos hijos de Dios qué? ¿Quiénes son? ¿De dónde aparecieron? Y después dice que Jesús es el único Hijo de Dios. Y ahí es donde empezamos a tener una cierta confusión. Agrega a esto conceptos de traducción, ¿no? Sí. Pero vamos ahí a lo que hablaste de concilio divino, porque, a ver, ya entendido esto de que hay un mundo espiritual con seres espirituales, Sí. ¿qué dice la Biblia al respecto? Okay. ¿Te parece? Leer Salmo 82. 82. Por eso también me estaba metiendo al tema de traducción. Porque si vamos a Salmo 82, a ver, voy a abrirlo. Dice, Dios ocupa su lugar en su congregación y juzga en medio de los jueces. Ahora, esto es la Biblia NBLA, la Nueva Biblia de las Américas. Pero si cambio de versión, ahí voy a encontrar quizás la NBI. No dice juzga entre los jueces, dice Dios preside el Consejo Celestial, dice entre los dioses. Ahora, dicta sentencia. Bueno, pero ¿será que son dos palabras distintas? Cuando dice Dios y dice dioses, está con mayúscula una, con minúscula otra. Sí, eso en español. Sí. Si vamos al hebreo, dice Dios, Elohim, preside el Consejo Celestial entre los Elohim. Y punto. Dicta sentencia. Es la misma palabra. Y no hay una con mayúscula y otra con minúscula. Correcto. Entonces no hay este concepto de que hay seres espirituales que van trabajando dentro de, digamos, la corte real de Dios. Y esto, para el israelita, tenía sentido. Porque así funcionaban las dinastías. Claro. Los faraones y todos. Usted estaba la casa de Faraón, ¿no? Su familia, los hijos, y después estaban otros funcionarios. Entonces, cuando Dios describe por medio de su palabra su manera de obrar, usa ese mismo lenguaje. Entonces habla acerca de seres espirituales y se llaman dioses. Sí. Elohim, en realidad Elohim significa ser espiritual, ¿no? Porque creo que Elohim también se puede aplicar a cualquier, incluso los difuntos. En primera Samuel 28 se dice el Elohim cuando habla del muerto. Del espíritu de Samuel. Sí. ¿No? Entonces, Elohim tiene un significado muy amplio. Pero tenemos que entender de que esta era la manera de pensar. Ahora, volvamos al tema de Jesús, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, no, lo que tú me estás diciendo no puede ser porque yo conozco Juan 3:16. Y Juan 3:16 dice que Dios dio a su Hijo unigénito. Significa único hijo. Entonces no me vengas con los hijos de Dios y que todas estas cosas, otras cosas. Eso no lo entiendo, no lo comprendo y también lo rechazo porque lo que dice Juan 3:16. El problema es que la palabra en griego es monogenes. Sí. Y monogenes, algunos anteriormente pensaban que era una combinación de monos, que es uno o único, y genao, que es engendrar. Cuando en realidad, si tú empiezas a ver dónde se usa esa palabra entre los otros escritores griegos afuera de la Biblia, y por eso es tan importante, paréntesis, es tan importante poder tratar de entender qué es lo que entendía la gente al momento de escribirlo. Entonces, uno va más allá de... No, pero ¿cómo puedo hablar decir eso? Textos fuera de la Biblia? Sí, porque el lenguaje tenía un significado. O sea, las palabras tenían un significado. Sí. Entonces, para poder entender qué dice en la Biblia, yo tengo que ir a otros escritos para entender cómo se habrá entendido. Claro, inclusive, no solo en otros escritos. Primero, hay algo que se llama intertextualidad, que es con la misma Biblia. Sí. Porque en Hebreos capítulo 11 se dice que que Abraham sacrificó a Isaac su unigénito. Pero Isaac no era el único. Unigénito. Claro, si Abraham tuvo antes ¿cómo se llama este? Ismael. A Ismael. Sí. Entonces, ¿se equivocó la Biblia? ¿Error de traducción? ¿O será que hemos interpretado unigénito de una manera nuestra, con los filtros de hoy? Correcto. Y la verdad es que
Monogenes no es de genau, de engendrar, el único engendrado. Es el monos y genos, de tipo. Tipo, especie. De donde se acaba el género, ¿no? Entonces, es el único de su tipo, Sí. único en su categoría, único en su posición. Entonces, Jesús es el monogenes en el sentido de que Él es otro tipo de hijo de Dios y no hay otro como Él. Quizás para evitar confusión, yo sé que es el término correcto, pero usaría el término ser espiritual. Es un ser es del mundo espiritual, es único en su especie. Sí. ¿Ok? Dios Jehová es Elohim y preside en el consejo o en el, ¿cómo decía la NBI? En el concilio de los Elohim. Bueno, entonces, ¿hay más de un Elohim? Claro, si uno quiere ser polémico por ser polémico y provocador, uno diría, la Biblia dice que hay muchos dioses, punto final. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Se existe un solo Dios? Bueno, a ver, estamos hablando de seres espirituales. Hay un ser espiritual que es único, Jehová Dios. Por eso se dice que Él no hay otro. Él es un Elohim único e inigualable. No hay nadie que posea sus características. ¿Ok? Pero hay un montón de seres espirituales que comparten ciertas características de Dios, como nosotros compartimos ciertas características de Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza. No significa que somos pequeños dioses, no significa que tenemos algo de Dios en una chispa divina, pero por algo Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina. Sí. Eso tiene que ver con entender la idea de imagen y semejanza. Entonces, hay seres espirituales que comparten parte de esa semejanza divina, pero solo Dios es el único ser espiritual. Cuando viene la revelación del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, de Dios con nosotros, Jesús, Dios encarnado, tiene la misma categoría que Jehová Dios. Es un ser espiritual único, distinto. Y Hebreos explica eso. En su existencia antes de la encarnación, superior a los ángeles. Bueno, pero cuando se humilló, aún así superior a los ángeles, y empieza a aplicar, no tengo tiempo ahora para hablar de Hebreos, pero Hebreos habla todo eso, capítulo 1 y capítulo 2. Entonces, fíjate qué interesante. Dios es el único ser, es un ser espiritual único en su especie. Pero eso no significa que no existan otros seres espirituales, que son estos Elohim, que uno tiene que ir al contexto para saber si se refiere a Dios, en el sentido de Jehová Dios, o a otros seres espirituales. ¿Por qué? Porque lo dice ahí el Salmo 82. Dios, Jehová Dios, preside dentro de estos Elohim. Entonces, eso ya nos permite entender o distinguir, hay más seres espirituales. Entonces, voy a Primera de Reyes, capítulo 22, cuando pregunta Jehová, el que leíste tú recién, y vi sentado en su trono con todo su ejército del cielo alrededor de él. ¿Y qué es ese ejército del cielo? Son seres espirituales. Bueno, uno diría, ¿pero son ángeles? Bueno, ángeles es una palabra interesante, ¿no? Da para... O sea, vamos colocando cositas sobre la mesa. Responde más a una función que a un tipo de ser. Correcto. ¿No? Entonces, son mensajeros, cumplen la función. Este ejército del cielo son seres espirituales. Y dice, ¿quién lo va a hacer? Uno sugería una cosa, otro sugería otra. Ahora, ahí es donde es algo interesante. Dios lanza una pregunta y escucha propuestas. Claro. O sea, y ahí es donde esto del mundo espiritual, creo que ahí empezamos a hacer quizás aplicaciones a nosotros. Porque uno diría, ¿y Dios por qué necesita esto? ¿Acaso Dios no es todopoderoso como para decir, necesito colaboradores espirituales? No, Dios no necesita colaboradores espirituales. Correcto. Dios no necesita una familia espiritual. Dios no necesita el concilio divino, el nombre que sea que se le llame. Pero Dios decidió obrar de esa manera. Lo interesante es que la forma en que Dios obra en el mundo espiritual la traslada al mundo, ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Terrenal? Sí. Para decir, volviendo a Génesis 1, entonces, ¿con qué está hablando cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Opción 1, lenguaje trinitario. Respuesta, nula evidencia exegética, no la hay. 2, plural majestático. Dicen que las majestades en aquel tiempo hablaban de manera plural, hablaban como nosotros para referirse a sí mismo. ¿No será que quizás la tercera responde a hay un mundo espiritual
Porque lo interesante es que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, semejanza. O sea, quiero tener, así como tengo una familia espiritual, quiero tener una familia terrenal con quien compartir y con quien hacer un trabajo colaborativo. Porque después cuando el versículo siguiente dice, e hizo Dios al hombre. No dice que lo hicieron. O sea, Sí. ¿te das cuenta? Quiero tener una familia como la que tengo con ustedes, pero la labor creativa es exclusiva de Dios. Sí, Jehová Dios. yo escuché una explicación acerca de eso como si alguien dice, hey, vamos por pizza. Ajá. Entonces, uno es que va por la pizza y lo trae de vuelta. O sea, vamos, era en plural, pero el que hizo la labor era uno que fue y hizo la cosa, ¿no? Ok. Entonces, como que de cierta forma es eso. Hagamos, entonces Dios hizo. Pero tenemos que entender de que al parecer Dios está describiendo una cosa que Él hace dentro de un acompañamiento de otros seres espirituales. Claro. Y creo que la principal, quizás, lección, no sé si llamarle lección, pero quizás la principal enseñanza en este primer episodio, porque van a ser varios, de temas complejos. Esto fue lo que hablamos en una escuela bíblica, lo hablamos, ¿no? Y varios de los que vinieron fue como, uy, espérame, esto tengo que volver a escucharlo otra vez. Es que hay un mundo espiritual y hay una dimensión espiritual, hay una familia espiritual. Dios opera de forma colaborativa en un mundo espiritual que nosotros le hemos pasado por alto. Y que pasajes como Primera de Reyes, capítulo 22. Por ejemplo, citaste Génesis capítulo 1, hagamos. Génesis capítulo 11. Bajemos y confundamos sus lenguas. Sí, Trinidad, y pasamos por alto. ¿Trinidad? ¿O está hablando de que con los seres espirituales vamos a ir y vamos a hacer algo? Y así un montón de pasajes que hablan de un mundo sobrenatural. Lo que decíamos, oye, ¿y por qué Adán y Eva no se sorprendieron de que la serpiente les habló? ¿Qué era la serpiente? Y ahí empiezan a decir, no, porque ves, la serpiente antes era un animal cuadrúpedo o caminaba de forma bípeda, pero producto de la maldición ahora se arrastra y era un animal. Y empiezan a hacer conjeturas que la Biblia nunca dijo. ¿No será que serpiente se refiere a un ser espiritual? Bueno, lo interesante, lo explica Bible Project en uno de sus videos, es que cuando Isaías ve el trono de Dios, dice que está rodeado de serafines. Y esa palabra hebrea es la misma palabra para serpientes. O sea, está hablando de seres espirituales. ¿Qué forma tendrán? ¿No será que hay un paralelo ahí? O sea, creo que tenemos que primero estar dispuestos a abrir los ojos a un mundo espiritual, ¿no? Y una cosa que tenemos que hacer, tenemos que entender que la Biblia, lo hemos hablado, ¿no? No fue escrito para nosotros. Ajá. O sea, es útil para nosotros, pero nosotros, o sea, el apóstol Pablo no tenía a Marcelo Jorquera en mente cuando escribió y dijo, yo voy a escribir esto para que lo entienda Marcelo. No, Marcelo lo que va a tener que hacer es hacer el trabajo de poder entender qué es lo que quería, qué es lo que habrá entendido los Gálatas cuando Pablo lo escribió. Lo que tiene que hacer Alex es entender qué es lo que habrá entendido los israelitas cuando Moisés escribió a los israelitas. Claro. Entonces, yo tengo que entender que todo esto sucede en un contexto que los seres espirituales, por ejemplo, para los babilónicos, eran los serafines. Creo que los serafines. No, eso es... Ok, perdón, me voy por las ramas un poquito, pero No te tenemos que preocupes, entender. para eso está esto. Hay dos imperios Sí. enormes en el tiempo en que escribe Moisés. Egipto Y Babilonia. y Babilonia. Ese es el contexto. Exacto. Los conceptos mitológicos van a usar mucho lenguaje prestado de Babilonia o Asiria. Babilonia fue primero, después estuvo Asiria. Ajá. Mucha cultura compartida. Y Egipto. Los serafines eran serpientes que creo que cuidaban el trono divino. Sí. Para los egipcios. ¿Se acuerdan de Faraón? Que tiene en su frente, en su corona, Una serpiente. una serpiente. Entonces tenemos que entender que las serpientes eran seres espirituales en un mundo egipcio. ¿Qué hizo Moisés? ¿La vara se transformó en qué? Una ¿Cómo serpiente. demostró? ¿Y por qué? Ajá. O sea, es como que, Sí. fue como un truco de magia de Dios. No, o sea, tenía todo un significado simbólico Claro. espiritual. ¿Y qué hizo? La vara de Moisés comió Comió la otra serpiente.
¿Y qué es lo que hizo Dios cuando dijo que iba a mandar las 10 placas? Voy a juzgar a los dioses. Y uno piensa que son los ídolos, o sea, la maderita. No. O sea, la maderita es lo que los hombres hacen. Exacto. Pero hay un mundo espiritual que ignoramos y que poder entenderlo nos va a llevar a decir, oh, esto era un juicio contra... y empiezan uno a hacer pic, 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 y caen todas las, como diríamos acá en México, caen todos los 20, todas las fichas. Sí. Ese es nuestro corazón con esta serie. Claro. De ir ahí y decir, entonces, si Dios tiene una familia espiritual, Dios trabaja con esa familia espiritual, Dios tuvo problemas con esa familia espiritual. Vamos a ver el próximo episodio. Voy a la familia terrenal y veo un montón de paralelos. Sí. Y eso me permite entender cómo funciona entonces la forma en que Dios tiene con su familia terrenal, porque no es muy distinta a su familia espiritual, ¿no? Y creo que por ahí va entender la realidad del mundo espiritual, como tú dijiste, entender qué hay detrás, el contexto. Tenemos que entender qué creían en Babilonia y en Egipto de este mundo sobrenatural, porque cuando Dios habla en contra de los dioses, de los ídolos, es en contra de ese mundo espiritual, real. Eso nos va a permitir entender cuando vayamos más adelante a qué se refiere, por qué razón, por ejemplo, en los tiempos de Jesús hubo tanto endemoniado. Es interesante que después no se manda a la iglesia a hacer exorcismos. ¿Qué es eso? O sea, de aquí hay muchas ramificaciones. ¿Qué es la verdadera guerra espiritual, por ejemplo? ¿No? A la luz de la Biblia, no a la luz de las ideas que circulan. Claro. Pero todo parte por entender este mundo sobrenatural y entender que hay seres espirituales y que esos seres espirituales son reales y que la Biblia le da un nombre, le llama Elohim. Y eso es raro. Sí, así que vamos a estar desempaquetando un montón de cosas. Sí nos vamos a meter en la historia, sí nos vamos a meter en el lenguaje, nos vamos a meter a un montón de cosas, pasajes que quizás, como tú dijiste, han sido pasados por alto con una explicación barata y sigamos. Pero yo creo que aquí hay cosas muy profundas. Y si solo entendiéramos lo que implica, incluso para nosotros, qué es lo que estaba en la mente de Pablo, ¿no? ¿Qué es lo que estaba en la mente de Moisés? ¿Qué es lo que estaba en la mente y finalmente la mente de Dios, queriendo explicar y tratar estos asuntos? Porque nuestra esperanza es una esperanza espiritual. Totalmente. Nuestra esperanza es un futuro donde se une cielo y tierra. Ambos mundos, claro. Donde el mundo espiritual viene al mundo terrenal, donde hay una resurrección, pero... Para vivir en un mundo donde conviven ambas esferas. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que entender qué es lo que quiso decir los escritores, los autores bíblicos, y vamos a sentarnos y luchar un poco con el texto. Sí. Porque quizás estos son conceptos que nunca has escuchado. Conceptos que nunca nadie te lo enseñó desde el púlpito, nunca lo escuchaste en ningún instituto bíblico o seminario. Pero si solamente viéramos el texto, le rascamos un poquito, lo vamos a encontrar. Bueno, anticipamos. Entonces, próxima semana desarrollamos un poquito el concepto de concilio divino, Salmo 82. Vamos a meternos un poquito en lo que es imagen y semejanza, Génesis capítulo 1. Comencemos por Génesis. ¿No? Después vamos al tema de las caídas y después lo que es Deuteronomio 32. Sí, y el tema de las naciones. Sí. Y qué hay detrás de eso y cómo eso nos permite entender por qué Israel y la Tierra Santa. ¿Qué era eso? O sea, porque de repente Tierra Santa y expulsa a los dioses. ¿Qué hay ahí? Bueno, esperamos que todo eso y más. Este episodio introductorio haya despertado el bichito de decir, uy, esto se puso interesante, ¿no? Así que buenísimo. Dale. Nos vemos próxima semana. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.